Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy en la entrevista Venevisión nos acompaña Andreina Tarazón. Ella es secretaria de Organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liria. Esas palabras de Monseñor Claudio María Cheli, el enviado de la Santa Sede, al llamado diálogo entre gobierno y oposición, según las cuales el propio Papa habría dicho que si fracasa este intento de acercamiento entre los dos sectores enfrentados en Venezuela, podría haber un derramamiento de sangre. ¿Cómo interpretarlo? ¿El fracaso del diálogo sería una opción? Sí, bueno, Lirio, justamente desde la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela venimos fijando una postura, digamos, a favor del diálogo nacional, por cuanto creemos que son las vías democráticas, el diálogo, la conversación, las que hoy necesita Venezuela, más cuando está atravesando por una situación de emergencia económica. Creemos que hoy es responsabilidad de todos los actores políticos colocarnos al frente del diálogo nacional, de hecho no solamente con los actores políticos, sino también un diálogo social que involucre absolutamente a todos los sectores del país. Yo creo que el espíritu de la mayoría de los venezolanos es el espíritu de la paz. Sin embargo, hay que reconocer que recientemente, digamos los últimos años en Venezuela, lamentablemente hay algunos factores que han estado empujando el camino de la violencia. No podemos negar, digamos, el triste episodio de las guarimbas donde murieron más de 43 venezolanos, de manera que sigue siendo una amenaza, por supuesto, a la estabilidad del país, la violencia. Sin embargo, nosotros estamos firmes y seguros y seguras de que el diálogo va a triunfar en Venezuela, porque hoy es el diálogo lo que piden todos y todas, y además nosotros también saludamos la presencia del Vaticano. Creemos que hoy es, digamos, saludable para la democracia venezolana que actores, digamos, internacionales, en este caso como el Vaticano, puedan participar de buena fe, de buena manera, para que todos y todos nos sentemos en una mesa a construir sobre los grandes papeles y los grandes retos que hoy tiene la juventud venezolana, que tiene el pueblo venezolano en general. El presidente Nicolás Maduro ha colocado dos temas fundamentales en la palestra, el tema social y el tema económico. Yo creo que es sumamente acertado que hoy el diálogo político gire en torno a las necesidades concretas de los venezolanos de a pie, que creo que ya están esperando eso de los actores políticos, tanto de quienes estamos en el gobierno, de quienes están en el gobierno, y desde quienes no estando en el gobierno tienen posiciones políticas y forman parte de la opinión pública nacional. Este viernes 12 de noviembre se cumplen 10 días de esa primera vez que se sentaron en una misma mesa oposición y gobierno con facilitación del Vaticano. La oposición ha dicho que ese día se va a evaluar si ya hay algunos resultados concretos e insiste en un adelanto de elecciones generales. El diputado Elías Agua ya ha dicho que eso no es posible porque no está en la Constitución, porque no quizá reformarla para permitir que sean los venezolanos a través del voto quienes decidan si desean o no la permanencia del presidente Maduro. Sí, mira, Simón Bolívar decía constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Nosotros decimos que para que el diálogo sea verdadero debe haber constancia, debe haber trabajo y debe haber paciencia. Nosotros no podemos ir a una mesa de diálogo, ningún actor puede ir a una mesa de diálogo a plantear ultimátum, a plantear términos de días, de meses para que se solucionen, digamos, los problemas concretos de los venezolanos y sobre todo para que haya un diálogo estructural en Venezuela. Yo creo que debe haber mucha responsabilidad, mucho desinderesis para saber que el diálogo, el camino del diálogo nacional no va a ser un camino corto, va a ser un camino largo, pero ese camino creo que es el que hoy esperan los venezolanos y las venezolanas, y creo que además hay que ir a plantear en la mesa de diálogo soluciones que estén dentro de la Constitución y que sean viables. Por supuesto que un actor político cuya intención sea que se levante la mesa de diálogo va a ir a una mesa a pedir cosas que no son realizables, así que nosotros también, digamos, exhortamos a los actores políticos de oposición a que planteemos en esa mesa de diálogo cosas que estén dentro de la Constitución, cosas que sean viables, cosas que sean realizables, cosas que sean viables en la política nacional, y creo que insistimos, hay que insistir de nuevo que los dos aspectos fundamentales que deben estar presentes en la mesa de diálogo son los temas concretos de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros como Juventud del Partido estamos abiertos a escuchar qué soluciones tienen los jóvenes de oposición, por ejemplo, para solventar el tema de las medicinas en Venezuela. ¿Cuáles son las soluciones concretas que tienen los actores políticos de oposición sobre el tema económico, sobre el tema del desabastecimiento, sobre el tema, digamos, el dólar paralelo y un conjunto de cosas que son los que afectan al venezolano de a pie? Yo creo que si hay actores políticos que dejan de leer lo que la mayoría de los venezolanos quieren, pues lamentablemente se quedarán al lado, se quedarán del lado de lo que hoy el pueblo venezolano desea, que son estos dos aspectos fundamentales. Del resto,
creo sinceramente y humildemente que son planteamientos que son descabellados desarrollarlos este año, y creo que en el marco de la Constitución, por supuesto que hay un conjunto de garantías, digamos, en la institucionalidad venezolana que de plantearse serían viables. Fíjese que esta mañana conversábamos con el diputado Edgar Zambrano de la Mesa de la Unidad y él decía que no hay que dejarse llevar por las declaraciones individuales o que a título personal hace cada uno de los actores. ¿Está usted de acuerdo con esto? Por ejemplo, esa frase del presidente Maduro de que la oposición no entrará a Miraflores ni con votos ni con balas, ese negar a priori que haya unas elecciones anticipadas o que se reactive el referendo revocatorio cuando ni siquiera ha llegado el viernes. ¿Qué piensa usted? Sí, sobre las declaraciones del presidente, yo creo que lo que sus palabras quisieron decir es que justamente a Miraflores no se puede llegar con violencia porque existe un Estado de Derecho que va a garantizar la estabilidad política en Venezuela, y que no van a llegar con votos porque desde la revolución vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que seguir ganándonos a la mayoría de los venezolanos en unas futuras elecciones. De manera que creo que sí, ciertamente, para que el diálogo avance de manera permanente, estable, hace falta dejar un poco de lado de la política, la diplomacia de los micrófonos. Creo que hace falta tener mucha paciencia, creo que hace falta tener mucha constancia, y yo creo que el diálogo en Venezuela, estoy firmemente segura, va a triunfar porque hay mucha voluntad política, Lirio. No podemos negar que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de haber sufrido durante estos pocos meses de su mandato guarimba, desestabilización, llamadas a golpe de Estado, ha sido un presidente que se ha mantenido firme en su llamado al diálogo. ¿Cuántos sectores políticos en el mundo que se encuentran en persecución política no quisieran que desde sus gobiernos se les llamase un diálogo? ¿Cuántos jóvenes del mundo no se encuentran perseguidos por simplemente, digamos, fijar una posición política? Por el contrario, en Venezuela es el Estado venezolano, es el presidente de la República que constantemente está sirviendo las condiciones para el diálogo nacional. Creo que es más importante los hechos que las palabras, y nosotros estimamos y confiamos que lo que resulte el día viernes sea, digamos, propicio y sea positivo para el país, por el bien de todos y de todas. Vamos fuera de nuestras fronteras, dos preguntas en una. La primera, esos 8 países de Latinoamérica que emitieron un comunicado conjunto en el que piden que el diálogo en Venezuela no se abandone y sobre todo que tenga resultados concretos. Y también las elecciones en Nicaragua. Ya el presidente Maduro felicitó al reelecto presidente Ortega y hay personas que critican pues el marco de esas elecciones porque no hubo acompañamiento internacional de la OEA y porque es la 4ª vez que es presidente Ortega y sobre todo porque es un tercer periodo seguido, sin alternabilidad en el poder. Sí, bueno, primero nosotros saludamos a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, por supuesto el triunfo del compañero Daniel Ortega en Nicaragua. Tenemos, digamos, todas las razones para ratificar que fueron unas elecciones transparentes, que el pueblo nicaragüense sigue dando pasos agigantados hacia un nuevo modelo de vida. No podemos negar que ha sido justamente en el gobierno del presidente Daniel Ortega donde Nicaragua ha aumentado sus índices de desarrollo humano, y ahí está el respaldo del pueblo nicaragüense. Y respecto a la posición internacional de los países abogando por el diálogo en Venezuela, creemos que en pleno siglo XXI, cuando se está dando un proceso de paz en Colombia, cuando se han venido cerrando conflictos internos de los países, Venezuela debe dar una demostración también que en pleno siglo XXI nosotros le apostamos al diálogo. Creo que hoy la humanidad está transitando hacia un nuevo modelo de convivencia de los distintos actores sociales, y creo que Venezuela no se debe quedar atrás. Sería muy lamentable que Venezuela entrase, digamos, en un sistema interno de guerra fratricida. Creemos que sería muy lamentable para Venezuela y para América Latina, y por eso saludamos y agradecemos todo el acompañamiento internacional, no solamente de presidentes, sino de movimientos sociales, de expresidentes. Creo que hoy la humanidad aboga por soluciones pacíficas de conflictos políticos. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela tomó, digamos, la delantera cuando fue anunciada esta marcha que no ocurrió hacia Miraflores, instalando ese campamento de carpas alrededor del Palacio Presidencial. ¿Qué papel va a jugar la JPCV en todo este ambiente de diálogo? ¿Tienen previsto actividades similares a esta? Sí, bueno, primero la juventud del partido viene desarrollando desde su 8º aniversario un conjunto de campamentos a nivel nacional. Estamos en los 24 estados, estuvimos en Margarita, porque forma parte de la metodología de encuentro y de organización de nuestra juventud. Son campamentos para la formación, para la recreación, para el diálogo, para afinar también las estrategias de la juventud de cara al año 2017, y sobre la coyuntura nacional hemos fijado posición respecto a varios temas.
Sobre el tema del diálogo, desde la juventud del partido seguimos invitando a todos los jóvenes de oposición que militan en los partidos políticos de oposición para que también podamos establecer y entablar una mesa de diálogo juvenil. Nosotros extendemos nuestros brazos, extendemos nuestras manos para construir la Venezuela que todos y todas queremos. Queremos construir políticas públicas, queremos escuchar a esos jóvenes, no solamente de los partidos de oposición, sino jóvenes que militan en distintos movimientos sobre propuestas que tengan para mejorar, digamos, las políticas culturales en su comunidad, las políticas deportivas. El presidente Nicolás Maduro recientemente ha lanzado un programa muy importante para nosotros, como es la Misión Vivienda para los jóvenes, esas parejas jóvenes que hoy no tienen vivienda en el mercado inmobiliario especulativo y que desde la revolución podemos generar propuestas. Queremos entonces entablar una mesa de diálogo para construir, una mesa de diálogo para avanzar, una mesa de diálogo para que las banderas fundamentales de la juventud se concreten. Así que forma parte de una de nuestras principales líneas de trabajo de la juventud del partido, seguir llamando al diálogo nacional. Vamos a seguir en un trabajo invitando a todos los actores políticos para contribuir a esta dinámica nacional y por otro lado hemos priorizado para este año el aspecto productivo. La juventud del partido está de campamento, estamos desarrollando la cosecha de maíz a nivel nacional, tenemos actividades deportivas, actividades recreativas, actividades organizativas, así que de cara a la dinámica nacional, la juventud del partido también asume sus tareas. Vamos a dar cabida a la participación de usuarios que se conectan a través de Twitter usando la etiqueta Entrevista BB. El usuario José Useche pide: por favor, pregúntele a Andreina si le parece bien que el gobierno, el CNE y el TSJ hayan confiscado el derecho al voto, que es sagrado. Y de una vez le leo la siguiente para que responda de una sola vez. ¿Qué opina de que nuestros jóvenes estén abandonando el país en búsqueda de un futuro que aquí no hay? Sí, sobre la primera, digamos, opinión del usuario de Twitter, pues ahí es muy importante el tema porque queremos fijar también nuestra posición sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y la postergación de la recolección del 20% de voluntades de acuerdo a toda una dinámica que se venía desarrollando unos meses atrás. Primero hay que decir, Lirio, que no es responsabilidad de la revolución, no es responsabilidad del presidente Nicolás Maduro, muy por el contrario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que la oposición venezolana haya activado el mecanismo, el referéndum revocatorio tardíamente este año, debiéndose activar el 10 de enero del año 2016, tardíamente hacia abril o junio fue que la oposición se puso de acuerdo, de manera que no es responsabilidad de las fuerzas patriotas que se haya activado tardíamente. Luego tampoco es responsabilidad de nuestra, de la Revolución Bolivariana, que en vez de recoger 200.000 firmas, que es lo que pedía el Consejo Nacional Electoral y lo que pedían las leyes venezolanas, la oposición venezolana, prácticamente borrachos de poder, fueron y dijeron en unas declaraciones aceleradas, subidas de tono, que habían recogido 3 millones de firmas, otros voceros hayan dicho 2 millones de firmas sin haberlas verificado y luego en ese proceso de verificación se hayan encontrado más de 54.000 personas que se le hayan usurpado su voluntad, más de 10.000 personas muertas, varios niños, miles de niños menores de edad y que finalmente más de 605.000 firmas no hayan sido válidas por distintos motivos. Es decir, si ese joven quiere reclamarle a alguien que este año no haya habido un referéndum en Venezuela, tiene que responsabilizar a los líderes que hoy están al frente de la oposición venezolana, que lamentablemente no cumplieron con los parámetros de la ley y que producto de sus decisiones internas, producto de su irresponsabilidad, lamentablemente hicieron que se retardara un proceso, porque en el marco del referéndum revocatorio no solamente la ley tiene que resguardar el derecho de quien quiere un referéndum, sino que también tiene que resguardar los derechos de quien pretende ser sacado de la presidencia de la República y de quienes en definitiva no creemos que las soluciones hoy del país sean un cambio de gobierno. Lo que necesitamos es un cambio de modelo rentista, necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos que todos los venezolanos comprendamos que la solución está en todos. Apenas segunditos sobre la inmigración de jóvenes. Bueno, nosotros justamente evidenciando eso como un fenómeno que existe en Venezuela, venimos apostándole a políticas públicas que desde la universidad, desde la escuela, desde el desarrollo productivo le puedan brindar oportunidades a los jóvenes que por primera vez en el gobierno de Hugo Chávez fue que se le brindaron oportunidades a los jóvenes en educación, en materia de salud, en materia, digamos, de vivienda, sobre todo en materia de educación. No podemos olvidar que Venezuela es la quinta matrícula a nivel mundial en de educación universitaria. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy Venezuela afronta por una situación de emergencia económica y por eso le apostamos a distintos programas. Y de eso queremos hablar en la mesa.